Bueno, y en octavo punto vamos a proceder con la conferencia titulada Marcas, Sentidos y Emociones. Carlos Andrés Cruz es abogado con enfoque en derecho civil, comercial, laboral y marcario. A su vez es profesional en mercadeo de publicidad. Su desempeño ha sido en las áreas de propiedad industrial, derecho comercial, derecho del consumidor, creación y ejecución de campañas de comunicación, derechos de identidad corporativa enfocado a las prácticas legales comerciales, de bienes de propiedad industrial y registro marcario. Muchas gracias por la participación y por estar el día de hoy. Carlos, bienvenido. Muchísimas gracias por tenerme aquí en este momento y pues por permitirme darles esta pequeña visión acerca de marcas, sentidos y emociones. Tratar de pronto de resolver algunas preguntas, si las hay con respecto a este tema. Sé que rondan en sus cabezas muchas preguntas. Yo creo que la primera que está en este momento allí es ¿qué carambas hace un abogado acá hablando de temas de marketing? ¿Qué entrometidos son? Que se tienen que meter incluso en estos temas, pero por favor ténganme un poco de paciencia porque el tema de la marca es importante en muchísimos ámbitos de los sectores económicos, ¿sí? En el sector del derecho es supremamente importante por la posibilidad que hay de protección de estas marcas o de estos bienes. Vamos a empezar, pero vamos a empezar por el final. Voy a empezar hablando de dinero en este momento. Lo que tienen enfrente de sus pantallas en este momento son unas cifras que representan los 10 valores de las marcas más valoradas en los Estados Unidos según la revista Forbes para el año 2020. Como se pueden dar cuenta, en el primer lugar tenemos una marca cuyo valor está rondando los 241.2 billones de dólares. Es un dinero bastante importante. Y la última de ellas tiene un valor de 46.1 billones de dólares, también una cifra muy, muy importante que nos tendría a nosotros viviendo una temporada bastante cómodos, ¿cierto? Revisemos en este momento de qué marcas estamos hablando. Como se pueden dar cuenta, son marcas que tenemos en nuestro medio muy a la mano. Y aquella que tiene ese pole position en este momento, pues por supuesto es la, la productora de aparatos electrónicos y computadores Apple Corporation. Y la última, pues, es la tienda de comidas rápidas McDonald's. Estas 10 empresas que tenemos en este momento acá, pues nos representan en todas ellas un valor de marca bastante importante, bastante sólido. Y ustedes me pudieran decir en este momento, uy, Andrés, chévere. Eso quiere decir que si yo quisiera comprar, por ejemplo, McDonald's, que es de estas la más económica, digámoslo así, si quisiera comprarla tendría que desembolsar 46.1 billones de dólares en este momento y la respuesta es no, porque si tú quieres comprar McDonald's, en este momento tú te tienes que fijar que ella en todos sus activos, en todo lo que cuesta esa empresa, cuesta 167 billones de dólares. Es decir, que su marca cuesta 46.1, es una cifra muy importante de esos 167 billones de dólares. Entonces esto es muy importante que lo tengamos presente. Las marcas con el transcurso del tiempo, con el trabajo, se van convirtiendo en dinero. Vamos a adentrarnos ya en este momento en lo que son las definiciones de marca. Y para ello tenemos que remitirnos pues a diferentes sectores económicos pues que están embebidos en lo que tiene que ver con el sector industrial. Por ejemplo, me gustaría que repasáramos definiciones, por ejemplo, de las que utilizamos los abogados. Para nosotros los abogados, una marca es cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado y estos podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. Ok, ahí tenemos una definición que tal vez nos pudiera servir. Los diseñadores dicen que la marca es una identidad visual de un grupo de productos o servicios. Se compone de logotipos, colores, nombres, formas de los envoltorios y eslóganes exclusivos. Aquí ya variamos un poco la definición.
hay que revisar qué pasó. Revisemos ahora lo que dicen los mercadólogos, ustedes en las unidades tecnológicas. Dicen que la marca puede ser definida como un conjunto de atributos tangibles e intangibles para crear conciencia e identidad y construir la reputación de un producto, servicio, persona, lugar u organización. Vaya, aquí nos cambió muchísimo más lo que era la definición inicial. ¿Qué pasó? ¿Cuál de todas estas es la verdadera o la útil? Tal vez la respuesta es que o todas o ninguna, tal vez una mixtura de todas pudiera ser lo verdaderamente importante en el tema de la definición de marcas. Aquí hay algo muy importante. Entre estas definiciones que tenemos que tal vez no concuerdan en muchos aspectos, sí concuerdan en algo. Por ejemplo, los abogados hablan de distinguir, ¿sí? Algo que tiene que ver con identidad, ¿sí? Algo que tiene que ver con personalidad. Los diseñadores están hablando también de identidad, aunque visual. Y los mercadólogos están hablando de identidad y reputación. Tal vez por estas vertientes pudiéramos encontrar una solución al problema de cuál es la verdadera definición para las marcas. Permítanme mostrarles, por favor, ahora un poco del contexto jurídico acerca de las marcas. Como les dije, para nosotros los abogados es importante este tema porque las marcas son sujeto de protección por parte de los entes administrativos estatales. ¿Sí? Y cuando hablamos de marcas en derecho, estamos hablando de bienes. ¿Sí? Un bien tal vez como el que cualquiera de nosotros pudiéramos tener, bienes activos, ¿sí? En nuestra casa, por ejemplo, tenemos bienes como pues nuestra propia cama, nuestra propia nevera, un automóvil tal vez, el mismo techo que nos cobija, eso es un bien. Listo, las marcas son tenidas como bienes, ¿sí? Aunque son bienes intangibles. Y aquí en la parte del derecho esto es muy importante. Y cuando hablamos de bienes, tenemos que hablar propiamente de ciertos derechos que se pueden ejercer sobre los bienes. Uno de esos derechos es la propiedad. Nosotros los abogados acostumbramos decir que estamos ejerciendo nuestro derecho real de dominio. Sí, solamente para decir que algo nos pertenece. Es una forma que tenemos los abogados de poner las cosas un poquito más duras para que nos contraten. ¿Sí? Pero lo que queríamos decir era eso, que algo nos pertenece. Las cosas tangibles y las cosas intangibles. Las intangibles como por ejemplo lo que tiene que ver con el título que tenemos en esta diapositiva, la propiedad intelectual. ¿Sí? La propiedad intelectual es aquello que tiene que ver con las creaciones del ser humano, con aquello que resalta la creatividad y la solución de problemas que antes no se habían visto. Y esa propiedad intelectual se divide en dos vertientes. La primera son los derechos de autor, que tienen que ver tal vez con obras artísticas, como por ejemplo obras de teatro, las obras literarias, las obras de escultura, la música, todo esto hace parte de los derechos de autor. Y la otra vertiente es la propiedad industrial, ¿sí? Que es aquella que se encarga de las creaciones, precisamente de la transformación de insumos para crear nuevos productos. Esta propiedad industrial a su vez se divide en dos. La primera vertiente es las creaciones industriales, y la segunda es la que nos atañe para el día de hoy. Esto es para ubicarnos en un contexto. Lo que vamos a estudiar nosotros son los signos distintivos, la propiedad intelectual, la propiedad industrial, los signos distintivos. Eso es lo que estamos estudiando en este momento y lo estamos viendo a través de las marcas. Las marcas hacen parte de aquellos signos distintivos que tienen protección por parte de los entes administrativos estatales. Ok, revisemos entonces algo importante. Estábamos diciendo que las marcas son bienes y los bienes están sujetos a valoración. Como pudieron ver ustedes en la lista que nos dio Forbes, aquí la tenemos nuevamente. Pero ahí nos resulta una duda muy importante. ¿Cómo llegaron estas marcas a tener el valor que tienen?
¿Sí? ¿De dónde sale ese valor? ¿Quién dice que ese valor es el que se debe tener o el que se debe tasar por una de las marcas? Vamos a tratar de revisar a ver si podemos solucionar este interrogante. ¿Sí? Pero antes de revisar dónde está el valor, sigamos viendo un poquito más de contexto jurídico. Vamos a hablar ahora sobre las empresas, porque las empresas pues están susceptibles de ser representadas a través de los signos distintivos como la marca, ¿sí? Las conocemos tal vez a través de las marcas. Entonces las empresas hay que decir que son personas, son un tipo de personas, por lo menos en cuanto a lo que respecta al derecho, se les entiende así. Y vamos a revisar entonces cómo así, las clases de personas. ¿Por qué me dices, Andrés, que una empresa es una persona? Porque el mismo Código Civil nos sugiere esa posibilidad. En su artículo 633 vamos a encontrar que las personas se pueden dividir en dos clases, las personas naturales o físicas, como usted o como yo, y las personas jurídicas o morales. ¿Sí? Es una ficción que se inventa el derecho para poder decir que determinados entes u organizaciones o grupos de personas conforman un solo ser, ¿sí? Para poder ejecutar algún tipo de labor, de acción, ¿sí? Las personas jurídicas se dividen a su vez en dos vertientes. Una son las fundaciones de beneficencia y las otras son corporaciones. Las corporaciones. Y las corporaciones, entonces, ¿en qué se dividen? Allí es donde está ubicado, pues, lo que tiene que ver con las empresas. Las empresas las podemos denominar como corporaciones. Y ustedes me dirán, pero Andrés, las corporaciones no son un empolio gigante de un conglomerado de productos y servicios. No, no, cualquier empresa se le puede llamar corporación. Es una conjunción de esfuerzos en donde un grupo de personas están corporadas precisamente para sacar adelante un proyecto. En este caso sería pues la realización de productos y servicios. Entonces las empresas son corporaciones y las empresas son personas. Muy bien. Revisemos ahora entonces este silogismo. Muy interesante. Si las corporaciones son personas y las personas tienen una identidad, entonces las corporaciones tienen, y aquí se desprende un concepto muy hermoso del cual ya nos a los anteriores conferencistas, y es acerca de la personalidad precisamente que debe crearse alrededor de una empresa, alrededor de sus productos, alrededor de la creación de una marca. Vamos a hablar entonces de un concepto muy importante que se llama identidad corporativa. Muy bien. La identidad corporativa. Lo primero que hay que decir es que hay varios contextos para utilizar esta expresión. El contexto en el que yo la voy a utilizar es la identidad corporativa como un conjunto de valores, principios, formas de hacer las cosas tal vez una filosofía, códigos de honor e incluso el adherirse a compromisos. Estos son cosas que hacen las personas, que hacen parte de su identidad, ¿sí? Esto hace parte de la personalidad, porque ya dijimos que las empresas son personas, ¿cierto? Las corporaciones son personas. Entonces, por favor, revisen este tema a través de este contexto, porque hay otros contextos en que nos dicen que la identidad corporativa se refiere más bien a la representación visual que tenemos de una marca, ¿sí? Eh, no, no sugiero seguir utilizando esta acepción, esta forma de mirar este concepto. En el chat, si ustedes me lo permiten, enviarles, voy a enviarles un pequeño link para que por favor cuando tengan tiempo revisen por qué estamos mirando la identidad corporativa de esta manera, por lo menos en lo que tiene que ver con mi disertación. Listo. Entonces, mis queridos amigos, identidad. Identidad es igual a personalidad. El valor de las marcas está en su identidad.
la forma como se configuran este tipo de atributos que tenemos acá. Y ahora quiero que revisen esto. Esto es una de las definiciones que nosotros teníamos al principio. Y es una de las definiciones que entonces me parece muy completa, porque sí me estaban hablando de atributos, me estaban hablando de identidad y me estaban hablando de reputación. Los mercadólogos en este momento tienen muy claro este concepto acerca de la identidad, de la personalidad y por supuesto esto ayuda en el momento de crear una marca. Entonces, bravo por ustedes, mercadólogos. Ya teniendo claros estos conceptos, ¿cómo sucede el proceso de creación de una marca? Porque no todo el mundo lo tiene a veces claro. El proceso entonces empieza con una definición de esos atributos o características de las que estábamos hablando anteriormente, ¿sí? Tienes un conjunto de valores, principios, filosofías, misión, visión, ¿sí? Que puedes escoger, con el que puedes moldear una personalidad para tu marca, ¿sí? Y esto hay que hacerlo con mucha conciencia y con mucho compromiso realmente a la hora de escoger lo que vas a decir acerca de tu marca o de cómo va a ser la personalidad de una marca. Porque fíjense que cuando hablamos de empresas, estábamos hablando de personas. Y estamos hablando que en este momento estoy modelando una personalidad para una marca. Tal vez eso como personas físicas a veces es muy difícil, pero aquí como representante legal tal vez de una empresa yo tengo que definir eso porque así es como voy a salir al mercado y como voy a hacer que la gente me entienda y se adhiera a mi causa y compre mis productos y servicios tal vez. Entonces, ya teniendo claros en un primer momento cuáles son esas características o atributos que yo tengo de la personalidad de lo que va a ser mi marca, pasamos ahora entonces a hacer esa identidad corporativa. Entonces, ¿qué es lo importante de este momento de la identidad corporativa? El verbo rector aquí es vivir. Si tú en este espacio lo que hiciste fue escoger unas cosas, ¿sí? Con las cuales tú querías comunicar algo, en el siguiente paso lo que tienes que hacer es llevarlas a la realidad. No es correcto que simplemente escojas unas características porque te parecen agradables, porque crees que van a ser del agrado del público, si tú no vas a poder llevarlas a la vida real, si no vas a vivirlas. ¿Sí? Y como nos dijo la profesora Alina Peñaranda, no solamente es vivirla de puertas para afuera, sino de puertas para adentro de mi compañía. Yo tengo que hacer que las personas que son mis colaboradores en la construcción de mis productos y servicios también vivan este proyecto que yo tengo como marca, como empresa. Hay que vivirlo. Si no se vive, es muy difícil que tú crees una marca verdaderamente, porque sencillamente estarías viviendo una mentira. Entonces, vivir es muy importante. Ya consecuentemente, pues pasamos entonces a lo que tiene que ver ya con la marca, ya generando ciertas características, yo ya puedo definir entonces cómo voy a representarlas para exteriorizarlas al mundo, que es lo que haría la marca. La marca puede ser entonces un nombre, que son las marcas nominales, y de ahí hay una división bastante grande, o pueden ser un conjunto de cosas mucho más elaboradas gráficamente, ¿sí? ¿Y qué se necesita después de haber hecho esto? Pues obviamente, muy seguramente, pues llegar al registro de la marca. Las marcas se registran, ¿sí? Es importante porque a través del registro es que las marcas obtienen una protección del Estado. Y aparte de eso, cuando tú registras una marca, el Estado te dice, muy bien, señora empresa, en este momento yo le voy a otorgar este permiso para que usted tenga un monopolio. Esta palabra es muy importante, la palabra monopolio. ¿Cómo así? ¿Las marcas son monopolios? Sí, las marcas son monopolios. Solamente tú estás en la posibilidad de hacer una explotación económica de un bien, en este caso, pues una marca. ¿Sí? Es muy importante esto porque en Colombia los monopolios, si tú revisas la constitución política, están prohibidos, pero este no.
este te lo otorga el Estado y te da la posibilidad de que tú lo explotes. Entonces es muy importante que haya esa posibilidad para ti como empresa. Y entonces ustedes me preguntarán, pero Andrés, bueno, y entonces usted me dijo que solamente con el nombre era suficiente. Y el logo y el isotipo y todas estas denominaciones de la parte gráfica no son importantes. No es que no se necesite el logo, ¿sí? Pero tú perfectamente con una palabra que describa lo que tú eres como empresa, ya tienes una iniciativa de marca. No necesita ser desarrollada gráficamente. ¿Por qué? Porque es que el desarrollo gráfico ya está en la escritura del nombre, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos pues una marca y eso es susceptible de registro. Pero por supuesto, el consejo que yo le doy a las empresas que tienen, a los señores que tienen empresas es que pues por favor desarrollen mucho más eso que tienen como nombre. Tal vez incluyanle en la parte gráfica algo más sugestivo, algo más llamativo. Sí, porque precisamente eso va a contribuir a expresar eso que habíamos hablado inicialmente como identidad. ¿Sí? Y por último, la última fase es la que tiene que ver con el uso. ¿Sí? Hay que usarlo, hay que comunicar eso que acabamos de hacer como marca, lo que registramos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si tú registras una marca y no haces uso de ella, puedes caer en el error de perderla. ¿Cómo así, Andrés? Pero si yo la registré, ¿me la van a quitar? Sí, te la pueden quitar. Te la pueden quitar porque precisamente lo que te dieron fue un monopolio. Cuando te dan un monopolio, lo que espera el gobierno es que tú explotes económicamente ese monopolio. Y si no lo explotas, pues entonces muy seguramente eres susceptible de perderlo por la acción de terceros. Entonces es muy importante usarlo. Por último, les quería dejar, con respecto a este tema, les quiero dejar esta reflexión que dice que uno es lo que hace y no lo que dice. Es muy importante el vivir lo que se pretende que es la identidad corporativa. Ok. Vamos a hablar ahora entonces de cómo hacemos que los demás perciban esa identidad corporativa. Es a través de la conexión que nosotros pudiéramos crear con ella. Y para eso necesitamos de los sentidos de nuestro público al cual le queremos comunicar algo. Los sentidos, pues como ustedes ya lo saben, son los órganos receptores de estímulos del cuerpo humano que llevan esos estímulos a través de nervios al cerebro, quien los convierte en información y genera una respuesta. ¿Sí? Generalmente teníamos entendido que los sentidos eran el gusto, el oído, la vista, el tacto, el olfato. Sin embargo, esto ya se ha ido revaluando un poco, ya lo vamos a ver más adelante. Entonces aquí lo importante acerca de la identidad es que hay que convertir la identidad que yo escogí en estímulos de alguna manera. ¿Estímulos para quién? Para todos estos sentidos que hay acá. ¿Y para cuáles más? Permítanme presentarles una de las teorías pues, acerca de neuromarketing y marketing y neurociencia más importantes que yo he visto en este momento y es esa ampliación del mundo de los sentidos. ¿Sí? Esto lo encuentran en los estudios que ha hecho Rob de la Salle, que es un neurocientífico, en su libro Nuestros sentidos, Our Senses. Y él nos dice que no solamente tenemos estos sentidos de acá, que son los esteroreceptores, es decir, los que reciben la información del mundo exterior. Él nos dice que hay más sentidos, hay muchos más sentidos que son los interoreceptores, ¿sí? Que de alguna manera pueden estar conectados pues con los esteroreceptores. Pero los interoreceptores lo que nos muestran es la información de ese mundo interior que somos nosotros, ¿sí? Como por ejemplo, algo muy importante, la equilibriocepción.
que tiene que ver precisamente con esa capacidad que tenemos nosotros de conservar el equilibrio, de saber dónde está el centro de la Tierra gracias a la fuerza de gravedad y mantenernos en una posición erguida. Esto, por supuesto, está basado en el oído medio. Hay un sistema en el oído que permite precisamente que eso se logre, ¿sí? Para no extenderme mucho con este tema, les dejo esta imagen de la diapositiva en donde tenemos muchos más sentidos interoreceptores muy interesantes y que nos dejan una gran pregunta en este momento. Y es chévere, o sea, tenemos muchas más posibilidades de estimular de alguna manera a nuestro público, entonces, en este momento. Piensen en esto, por ejemplo, estamos logrando que ya hayan viajes comerciales al espacio, ¿sí? Esto significa que no va a haber gravedad. ¿Cómo se pudiera utilizar eso para hacer una estimulación de la equilibriocepción en favor tal vez de una comunicación que yo quiera dar o de una información que yo quiera dar pues a favor de mi marca? ¿Sí? Ese tipo de preguntas es las que nos tenemos que ir formulando pues, para los próximos años porque va a ser muy importante este tema. Revisemos entonces ya para lo que tiene que ver con el mundo nuevamente del registro marcario, revisemos qué clases de estímulos entonces vamos a generar para la identidad de la empresa, la cual se va a manifestar en una marca. Se pueden expresar identidad a través de los estímulos visuales, estímulos sonoros, táctiles, olfativos y gustativos. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, que hay la posibilidad de que esos estímulos se conviertan en una marca, como nos estaba comentando la conferencista anterior, la profesora Lina, como por ejemplo lo que tiene que ver con los olores de los empaques o los olores de un recinto, por ejemplo, el hecho de tener una musicalización para representar una marca, como ustedes ya lo han visto en los medios comerciales, lo que tiene que ver, por supuesto, con los logotipos, con los eslogans, con las enseñas, también la parte visual es importante. Y también, como nos decía la profesora Lina, digamos, las marcas o los objetos tridimensionales de alguna manera se pueden convertir también en una marca, ¿sí? En Colombia estamos por revisar lo que tiene que ver con la parte gustativa. En principio, en este momento no lo tenemos muy claro, pero ya hay legislaciones de otros países que permiten hacer registro de estímulos gustativos, lo cual antes no era muy común. Pero eso es algo que se va a venir desarrollando. Entonces esa es otra de las interrogantes que vamos a tener que ir revisando. Ahora, para resumirles el tema, ¿cómo hacemos que esto que son estímulos puedan llegar a ser una marca? Si ustedes recuerdan, yo estaba hablando al principio de que la marca es posible si aquello que se convierte en signo es susceptible de ser representado gráficamente, ¿sí? A estos estímulos les pasa lo mismo. Se puede llegar a registrar como marca aquellos estímulos susceptibles de representación gráfica, ¿sí? Entonces, los visuales pues los tenemos muy claros, es simplemente pues tener en una hoja pues obviamente un dibujo con el cual podamos decir que se trata pues precisamente de lo que queremos decir en cuanto a marca. El problema tal vez está en los sonoros, táctiles y olfativos, ¿sí? Y en los gustativos, por supuesto. Entonces, pero la respuesta a esto es que, por ejemplo, los sonoros, para ser representados gráficamente, pues tenemos varias soluciones, como por ejemplo los pentagramas, ¿sí? Si tú quieres registrar una pequeña melodía como marca tuya, pues sencillamente la plasmas en un pentagrama, la llevas a registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio y allá harán el estudio pertinente pues para que tú logres tener ese signo distintivo como tu marca. Los signos, los estímulos táctiles, ¿sí?
la profesora Lina nos estaba hablando acerca de los empaques, ¿sí? Y los empaques, pues, por sí mismos, por su tridimensionalidad, pues no serán susceptibles de registro a menos que se pudieran representar gráficamente. Y pues para eso tenemos entonces pues pequeños diseños y cosas que podemos presentar como prueba de que un empaque pues nos pertenece y que esa va a ser pues nuestra marca en cuanto a lo que tiene que ver con el packaging. Los estímulos olfativos. ¿Cómo logramos que algo que es una fragancia se convierta en una marca? Sí es posible, pero por supuesto tenemos que acudir a científicos especializados en el tema. Existe una forma de representar los olores que se llama espectrografía. Entonces, a través de ciertos implementos y a través de ciertos dispositivos, pues pudiéramos lograr que lo que es una fragancia, pues se convierta en algo impreso y medible de cierta manera para poder llevarlo ante la superintendencia y que se vuelva entonces una marca. Ejemplos de estímulos olfativos. Por ejemplo, el Banco Helm tiene la particularidad de que sus instalaciones tienen un olor peculiar y eso es premeditado, está premeditado. Esa fragancia que tienen esos espacios es una marca que ellos han registrado. Entonces era para darles un ejemplo de lo que tiene que ver con los estímulos olfativos. Y ya para terminar, para no extenderme mucho, quería hablarles acerca de entonces cómo crear esas emociones, cómo pasamos de la identidad para después llevarlo a los sentidos y que esto de alguna manera se convierta en alguna emoción. Y es de la siguiente manera. Entonces, los sentidos van a llevar los estímulos al cerebro y este se encargará de clasificarlos, ¿sí? Ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué clase de clasificación es la que queremos tener? ¿Es una clasificación de un estímulo placentero o de un estímulo desagradable? Porque puede llegar a pasar, ¿sí? Entonces, el placer o lo desagradable que pueda ser un estímulo se convierte a futuro en una emoción, siempre, siempre. Y el querer repetir esa emoción es lo que genera valor a su marca. Aquí tenemos ya la respuesta a ese gran interrogante que teníamos al principio. ¿Cómo se logra que una marca tenga tanto valor? Y es a través de esto, de que esa marca de alguna manera en el público haya generado emociones, haya generado en sus comunicaciones alguna clasificación de placentera o desagradable, ¿sí? Y entonces ahí es donde vemos las ventajas de hacer un proceso de creación de marca de la manera adecuada, ¿sí? La gente, esto es algo muy importante, la gente consume marcas, ¿sí? No importa que no consuma los productos y servicios de esa marca. Entonces hay que estar muy pendientes de esto. Ustedes pueden ver esto sencillamente si ustedes revisan, por ejemplo, sus redes sociales, a cuántas marcas o cuántas empresas o a cuántos productos están ustedes suscritos o están siguiendo que tal vez por el momento no han adquirido. ¿Sí? En mi caso, por ejemplo, Maserati, Harley Davidson, ¿sí? Pero no porque no pueda tener ese producto o un servicio de momento, no quiere decir que yo no sea consumidor del estímulo que me está dando esa marca, ¿sí? De esa forma como se está comunicando conmigo. Entonces, tengan eso muy presente, la gente sí consume marcas, tal vez lo que algunas veces no puede hacer es consumir los productos y servicios, pero las marcas sí las consumen. Tenemos que tener mucho cuidado en cómo las creamos. Y pues, esta era la información que espero les haya sido de mucha utilidad y pues era lo que les quería decir por el día de hoy. Les presento pues mis redes sociales por si quieren seguirme de alguna manera y pues quedo atento a las preguntas que haya en este momento. Bueno, Andrés, muchas gracias por esa ponencia, muy interesante. Chicos,
De casualidad, ¿tenemos alguna pregunta para realizar? Bueno, vamos a esperar un minutico a ver si de O pronto todo surgen quedó muy preguntas. claro o de pronto no se entendió nada. Más bien yo creo que todo quedó claro. Ok, espero que sí. Sin embargo, quedan abiertas mis redes sociales por si tienen alguna inquietud, pues me pueden visitar y tal vez conversamos acerca de estos temas. Les Bueno, agradezco muchísimo el tiempo que me dedicaron. yo creo que en ese orden de ideas, pues ya me imagino que no habrá preguntas. Entonces, en ese orden de ideas, eh, Carlos Andrés, muchas gracias por la participación nuevamente. Muy A interesante. ustedes. Aunque esperamos un momento, creo que sí hubo preguntas. Bueno, están preguntando que cómo se hace el estudio de registro de marcas. Bien, bueno, hay una cosa importante. El estudio de registro se hace a través de una plataforma que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio, que se llama SIPI. ¿Sí? Es una plataforma que se encuentra en la página de la Superintendencia de Industria y Comercio, donde tú creas un usuario, un login, y allí van a aparecer una base de datos de todas las marcas que hay en este momento registradas en la CAN, si no estoy mal. Bueno, las de Colombia por supuesto están, pero recordemos que Colombia está vinculada con la Comunidad Andina de Naciones. ¿Sí? Entonces, no he revisado si propiamente se encuentran todas las marcas o los registros de toda la comunidad andina, que la comunidad está conformada por Venezuela, Colombia, Perú y Ecuador. Perdón, Venezuela, Colombia, Perú y Bolivia, no estoy mal. Pero desde ese usuario que tú creas en la Superintendencia de Industria y Comercio, en la sección de CIPI, puedes ir revisando qué marcas en este momento están registradas, cuáles hay disponibles, cuáles han tenido una trayectoria ya de renovación o incluso cuáles han sido negadas. No sé si quede claro de pronto con esta respuesta. Bueno, perfecto. Ahora vamos a pasar a la segunda pregunta, que dice, ¿el registro es el registro la única forma de protección de mi marca? Realmente no. No, hay varias formas de proteger una marca, ¿sí? El registro es la más recomendable, eso sí, no me cansaré de decirlo, pero hay otras formas. Por ejemplo, los signos notoriamente conocidos. Esa es otra forma de protección de las marcas. Sí, pero es un tema bastante álgido de desarrollar porque ese tipo de protección ya no es solamente un trámite administrativo, sino que tienes que irte a un pleito judicial prácticamente. ¿Sí? Entonces, y todo el problema que implica tener pues un pleito judicial y activar el aparato judicial pues para el reconocimiento de un derecho. Pero sí es posible, sí es posible. Perfecto. Y finalmente, Carlos, ¿cómo sugieres, en palabras sencillas, iniciar el proceso de creación de la marca? ¿Con qué factor primario debemos iniciar? Listo, muy seguramente las empresas pues tienen algún producto o algún servicio, sí, de la gran cantidad y de la gran oferta que hay en este momento pues, para lanzar, ¿sí? Lo importante, como dije, en primera medida tiene que ver con, bueno, yo en qué sector me muevo, reviso qué personalidades ya hay en cuanto a marcas competidoras, ¿sí? Y de ahí empiezo a generar la mía, ¿sí? No quiere decir que no se puedan repetir características entre una marca o entre una empresa y otra, ¿no? Por supuesto que se pueden repetir, pero muy seguramente habrá un elemento diferenciador, pero lo importante es hacer ese proceso inicial de vamos a, vamos a revisar qué características vamos a tener para crear esa identidad, ¿sí?
yo voy a estar comprometido tal vez con mi comunidad de alguna manera o en el ámbito ecológico. Eso pudiera ser un factor diferenciador en cuanto a la creación de una marca. Sí, en la comunicación, quiero decir. O estoy involucrado de alguna manera con ciertas causas. Es ese tipo de cosas y el tipo de características a las que me refiero cuando estamos creando esa identidad. No sé si quede claro. Bueno, Carlos Andrés, muchas gracias nuevamente por esa participación, por ese apoyo al evento del Marketing Fest de las unidades tecnológicas de Santander. En este momento, pues, me es vital nuevamente agradecer de manera atenta a todos y cada uno de los ponentes que nos acompañaron a lo largo de nuestro evento, de este evento de Marketing Fest, mediante la transferencia de este conocimiento tan importante para nuestra comunidad educativa. Y finalmente, chicos, con esto damos fin a este evento del Marketing Fest by Spromer.